Y esta actividad la vamos a facetar en 2 etapas, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar un enunciado de un ejercicio y les voy a dar una consigna para que ustedes trabajen desde sus computadoras y hagan una práctica real con un tiempo que nosotros consideramos razonable para resolver la actividad, ¿sí? No es por punto, no es por nota, esto es una especie de autotest que ustedes se van a hacer para ver si están más o menos dentro de los tiempos razonables para lo que se les va a pedir en 15 días, ¿no? Así que les voy a pedir, en primer lugar, que todo el mundo tenga a mano el cuaderno, obviamente, una hoja de papel con algo para anotar, lo que generalmente tienen a mano, lapiceras, lápices, ¿sí? Su celular o algún dispositivo para poder sacar una foto de esa hoja y poder compartirla, porque la actividad se va a hacer después en una segunda etapa un plenario, un pequeño debate de las soluciones que cada uno haya hallado. Yo los voy a ir nombrando, no a todos, pero por lo menos a algunos, para ir compartiendo sus soluciones. Haremos un pequeño debate, sacaremos alguna conclusión y se generará una segunda actividad también con un tiempo de resolución. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todos están en condiciones de poder resolver algo, tengan la mano en la calculadora, obviamente, y proyecto la actividad, ¿sí? Yo tengo una consulta. No escucho bien, a ver. Sí. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, acá ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Te escucha bajo, Valentín. ¿Podés subir el volumen? Iglesias, y no, es el mismo problema que tuve ayer. Después lo ¿Cómo? veo. Yo no escucho. ¿Hola? Pablo, entonces vos nos vas a poner una consigna ahora en pantalla y la tenemos que hacer en la hoja. Sí. Yo voy a proyectar una consigna en pantalla, la voy a dejar proyectada, quédense tranquilos, y ustedes van a tener que resolver la actividad. ¿Sí? Al Slack no la subís, ¿no, Pablo? ¿Cómo? Al Slack no la subís. No, la ponemos acá en la pantalla del Zoom. Listo. Todos están en condiciones de resolver, tienen un cuaderno a mano, calculadora, lápiz. Pablo, ahí el chico que te estaba hablando te dijo la pregunta por el chat. A ver. No pasa nada, es el micrófono. Perdón, mi consulta era sobre los diagramas de arcos en el parcial. ¿Eso se hace en la mano o no? No, sí, se hace en la mano. Sí. La respuesta es correcta. Sí, se hace en la mano. No pueden usar Excel ni MATLAB. Lo vamos a resolver de la misma manera que lo resolvió Ariel la semana pasada, justamente, fue también para este mismo ejercicio, ¿sí? Básicamente es teniendo en claro, otra vez, el procedimiento, la ecuación del arco, las relaciones, la función de momento, la función de corte, la función del normal. Una pequeña tabla con 3 o 4 puntos, evaluar en 3 o 4 puntos de medio arco seguramente va a ser los esfuerzos internos y trazar, ¿sí? Lleva un poquito de tiempo, ¿sí? Pero tampoco es imposible, ¿sí? Son de este tipo, algún tipo de arco, desarticulaciones, con alguna carga puntual en el centro del arco y no mucho más que eso, porque la verdad es que tampoco daría el tiempo para desarrollar mucho más, ¿sí? ¿Está? O sea, que cargas hacer eso, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que solo tendríamos en cuenta cargas puntuales para los arcos en el parcial. Sí, generalmente sí. Realmente son pasos sencillos de arco porque no es la idea que estén todo el parcial con el arco, ¿sí? Bueno, ¿están todos en condiciones entonces?
Bueno, Sí. lanzamos la actividad entonces. A ver, yo voy a compartir la pantalla. A ver, todos están viendo una hoja en blanco con un enunciado y una actividad abajo. Sí, perfecto. Bueno, lo comento brevemente, ¿sí? Esto es un enunciado de un ejercicio, que puede ser un tipo segundo parcial, ¿sí? Y la actividad que les estamos proponiendo es que a partir, obviamente, de este enunciado, ustedes estudien el grado de hiperestaticidad de esta estructura, ¿sí? Y una vez que lo estudien, que hagan las operaciones que consideren, que son las cuentas, básicamente, lleguen a una conclusión sobre los cambios que tendrían que hacer en caso de que haya que hacer algún cambio para poder resolverla, ¿sí? Eso les vamos a pedir que le saquen una foto, que preparen una foto de la hoja, ¿sí? Con las cuentas, no con las correcciones. Las correcciones todavía no las vamos a hacer, ¿ok? Solamente les pedimos que lo analicen el grado, lleguen a obtener el grado de hiperestaticidad de esta estructura, tanto interno como externo, ¿sí? Solamente hasta ese punto. No hace falta todavía a resolverlo, o sea, arreglarlo, ¿ok? Sí, llegar a una conclusión de, digamos, cómo lo arreglan, o sea, hacia dónde lo arreglarían, no todavía arreglarlo, ¿ok? Bien, una aclaración también, que no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero cuando analizamos el grado de estaticidad de una estructura, al igual que lo hicimos con el análisis cinemático, siempre tenemos en cuenta que la estructura está descargada, ¿sí? Siempre vamos a tomarla descargada. Si bien las cargas están aplicadas, la carga distribuida y las dos cargas puntuales, vamos a hacer siempre el análisis con la estructura descargada, ¿sí? Eso tal vez les ayuda a simplificar un poco la figura de análisis. Bien, esta actividad va a tener 5 minutos, o sea que a partir de ahora hasta las 8:55 ustedes tienen tiempo para resolver, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien, comienza el tiempo, entonces voy a dejarlo acá escrito. Perdón, ¿puede ser que recién apareció una encuesta? Sí, sí, ignórenla. Ah, ok. Porque me apareció desaparecido, por eso preguntaba. Sí, sí, ignórenla.
Bueno, estamos en tiempo cumplido. ¿Ok? Para tener una idea, en este momento todos deberían tener una idea del grado de hiperestaticidad de esta estructura. Les voy a preguntar y por favor respondan por el chat de acá de Zoom, ¿sí? ¿Quiénes aún no encontraron el grado de hiperestaticidad? Pongan, por favor, yo. Con sinceridad. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Todos, el resto, ya tienen el grado de hiperestaticidad calculado? Bien, no son tantos. Vamos a darle 2 minutos más, ¿sí? Les vamos a dar 2 minutos más. Pero sepan que más o menos estos son los tiempos los que deberíamos ya tener claro el grado de hiperestaticidad. ¿Sí? Vamos hasta las 9. Repásenlo, revísenlo, los que no lo hayan terminado, porque ahora sí lo vamos a pedir que algunos compartan la foto en Slack. ¿Sí? Así que tengan la subida por ahí en algún JPG para poder compartirla en Slack. ¿Ok?
Bueno, chicos, acá estoy anotando 5 nombres al azar de compañeros que son los que van a exponer, ¿sí? Les pido que por favor vayamos a Slack y por favor compartan, suban la foto al Slack. No se desconecten de Zoom, ¿no? Obviamente. Pablo, ahí al chat de todos. Sí, sí, al chat de todos. Ahí la estoy subiendo. Para que se me tildó el celular, no sé qué le pasó. Bien. Ya hay uno. Vayan mirándolo, por favor, ¿no? Ahí, a ver, 7. Bueno, hay uno que está incorrecto. Bien. Ok. Bueno, bien. ¿Todos están viendo el chat? Compárenlo, por favor, con su resolución, ¿sí? Comparen con su resolución. A ver, hay algunos que están bien y otros que no. La solución de Fabri y Thiago es correcta, ¿sí? Es correcta. El grado de hiperestaticidad es 5. Ahora vamos a analizar si está bien calculada la parte. Perdón, el grado de hiperestaticidad es 6. El grado de hiperestaticidad total es 6. ¿Sí? El grado de hiperestaticidad externa es 1 y el grado de hiperestaticidad interna es 5. ¿Sí? Es un hiperestático de grado 6. ¿Correcto? De manera tal que la solución de Thiago es correcta, la solución de Schenone también es correcta, y la de Carlis también es correcta. No puedo ver todavía la de Alegre, a ver, pero creo que no es correcta. No, no es correcta. Y tampoco es correcta la de Schleifer. ¿Sí? Bueno, los que no han encontrado el grado de hiperestaticidad, alguien no lo ha encontrado, no sabía cómo plantearlo, estaba totalmente perdido, o todos más o menos plantearon algo. Bueno, espero que todos más o menos plantearon algo. Si no, sí, ahora vamos a analizar las desconexiones. Vamos a debatir la solución, ¿sí? La solución de este grado de hiperestaticidad es la siguiente, la solución correcta, ¿sí? de este hiperestático. Fíjense, cada uno puede enumerar, están viendo la pantalla en blanco, ¿no? Con la solución. Sí, se ve. Sí. Bueno, cada uno puede enumerar, obviamente, los nudos como quiera, las barras como quiera y las desconexiones como quiera, ¿sí? Yo acá estoy adoptando una numeración
y de vuelta, cada uno de ustedes puede considerarla de otra manera, pero no puede haber diferencia en la cantidad de nudos, en la cantidad de barras y en la cantidad de desconexiones. ¿Sí? Fíjense, los nudos obviamente que están definidos por las concurrencias de barras. ¿Sí? Los puntos donde concurren 2 o más barras lo definimos como un nudo. ¿Tá? Yo empiezo a nombrar el nudo 1 desde acá. Para mí este es el nudo 1. Están indicados en color verde, ¿sí? Y lo voy haciendo girar en sentido horario, la voy recorriendo, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4, el nudo 5 y el nudo 6. ¿Sí? También donde inicia una barra es un nudo. ¿Okay? Bien. Las barras, obviamente que se definen entre nudos. ¿Sí? También están numeradas, en este caso en color celeste, y son un total de 8 barras. Ahora, vamos a analizar un poquito las desconexiones. Las desconexiones que existen. ¿Cómo se contaban las desconexiones? Bueno, en primer lugar, acá hay un recordatorio que las desconexiones se computan solamente donde hay articulaciones. ¿Tá? Solamente donde hay articulaciones. Donde el nudo es completamente rígido, ahí no existen desconexiones. De manera tal que en el nudo 1 no hay desconexiones. Lo mismo pasa con el nudo 3, ¿sí? Que no hay desconexiones. Las desconexiones son 0. Aquí están indicadas en color marrón, ¿sí? Y de vuelta, las contabilizamos solamente donde hay articulaciones. Y donde hay articulaciones se cuentan como la cantidad de barras que acometen a ese nudo, ¿sí? Y se le resta 1. ¿Tá? Ese fue el concepto. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera en el nudo 2 solamente hay una desconexión, porque acometen 2 barras, y está articulado, ¿no? De manera que la desconexión es 1. En el nudo 4, que acometen 3 barras, hay 2 desconexiones, porque es 3 menos 1. ¿Sí? En el nudo 5, que está acá abajo, hay solo una desconexión. Recuerden que es este caso que está acá, es similar a este caso, donde la articulación no está separando 3 chapas, ¿sí? Está separando 2 chapas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es el caso 2, es el caso 1. Por eso la cantidad de desconexiones es 1. Bien, sumándolas, tenemos 1 más 2 más 1, un total de 4 desconexiones. ¿Cómo calculábamos el grado de hiperestaticidad total? Bueno, era igual a la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones. Para calcular la cantidad de incógnitas necesitamos saber cuántas reacciones de vínculo externa tenemos. Aquí tenemos un apoyo fijo, 2 apoyos móviles, dos apoyos fijos. ¿Sí? Existen 2 apoyos fijos, de manera tal que va a haber 4 reacciones de vínculo externas, 2 por cada apoyo fijo. Calculando la cantidad de incógnitas, vamos a obtener que es la cantidad de reacciones de vínculo externas, que son 4, estamos por acá, ¿no? La cantidad de reacciones de vínculo externas, que son 4, más 6 por la cantidad de barras. Dijimos que son 8 barras, calculamos la cantidad de incógnitas, que son 52. Vi que la mayoría, por lo menos 3, habían calculado correctamente la cantidad de incógnitas que tenía este ejercicio. Le pregunto a alguno de los que no han calculado correctamente la cantidad de incógnitas, ¿dónde tuvieron el problema? Estamos hablando de algunos de los que la presentaron recién. Alegre, por favor, abrir el micrófono. Y Schleifer. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. En el número de barras. En el número de barras. Yo también el mismo error en la cantidad de barras. Bien. Vamos a repasar entonces un poco el concepto, ¿sí? Porque esto es fundamental. Nosotros vamos a definir una barra como el tramo que existe entre 2 nudos, ni más ni menos. Los nudos los definieron bien, los determinaron bien, eran correctas la cantidad de nudos, coincide, si bien no puede no coincidir la numeración, pero coincide con el concepto que están viendo ahora.
Sí. Bueno, entonces vamos a dejarlo bien claro, que la cantidad de barras la vamos a definir según la cantidad de nudos, básicamente, ¿no? Entre dos nudos va a haber una barra. ¿Sí? Son los que están numerados en color celeste, las barras. ¿Sí? Bien. Continuemos entonces. ¿Qué pasó con las ecuaciones? La cantidad de ecuaciones se define con esta otra expresión, que es 3 por la cantidad de nudos, más 3 por la cantidad de barras, más el número de conexiones. Para este planteo nos da un total de 46, que también la mayoría lo calculó bien, y los que no lo calcularon bien también supongo que habrá sido por el error de barras, más algún error de desconexiones. Esto no hay demasiado para ahondar, es simplemente verlo o no verlo. ¿Sí? Es una cuestión de aplicar el concepto, solamente. ¿Sí? Es aplicar el concepto. Acá no hay muchas cuentas que hacer, salvo estas dos. ¿Sí? Después, determinamos el grado de hiperestaticidad total directamente como la resta de la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones. Haciendo esa cuenta, que es 52 menos 46, obtenemos que este es un hiperestático de grado 6. El grado de hiperestaticidad total es 6. ¿Sí? Idealmente, a nosotros nos tiene que dar 0 el grado de hiperestaticidad total. Nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque si nos da 0 es porque es isostática. ¿Sí? No tiene ningún grado de hiperestaticidad. Pero eso no es suficiente. También tenemos que analizar si esas hiperestaticidades son externas o internas y en qué grado también. Para eso calculamos el grado de hiperestaticidad externa, que es igual a la cantidad de reacciones de vínculo menos 3. Nos da que tiene un grado de hiperestaticidad externa. De manera tal que, irremediablemente, los otros 5 grados de hiperestaticidad van a ser internas. ¿Sí? Lo voy a volver a poner acá al lado, para que tengamos bien claro dónde tenemos nuestro problema, ¿no? Esto es hiperestaticidad externa y hiperestaticidad interna. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es bueno separarlo y tener en claro qué grado de hiperestaticidad externa tiene la estructura y qué grado de hiperestaticidad interna? Bueno, porque es lo que nos va a dar una idea de la solución, de por dónde vamos a tener que arreglarlo. ¿Sí? En general, esta estructura vamos a decir que es hiperestática de sexto grado, porque se suman las dos hiperestaticidades. Pero para arreglarlo es bueno saber, digamos, de qué lado está configurado como hiperestático. Si la hiperestaticidad es externa, ¿qué voy a tener que arreglar? Los apoyos externos. ¿Los? ¿Perdón? Apoyos externos. Los apoyos externos, los vínculos externos, ¿sí? Claramente, fíjense que la cuenta habla de las reacciones de vínculo externo menos 3. De manera tal que lo que voy a tener que arreglar son los vínculos externos. ¿Sí? Si es hiperestático de primer grado, bueno, es evidente que voy a tener que bajarle un grado a la vinculación exterior. ¿Sí? Y los otros 5 van a tener que ser internos. Van a tener que ser internos. ¿Está bien? De manera tal que la primera conclusión a la que llegamos es que para poder corregir este hiperestático de sexto grado, vamos a tener que transformar uno de los apoyos fijos en móvil, después veremos cuál, y ustedes decidirán cuál, y vamos a tener que agregar 5 desconexiones internas para poder, digamos, anular esos 5 grados de hiperestaticidad interna. La hiperestaticidad interna se resuelve con desconexiones. ¿Está claro esto? Vamos a tener que sumar 5 desconexiones, tendremos que ver dónde, ¿sí? Y tendremos que también reducir una vinculación exterior. Digamos, un grado la vinculación exterior. ¿Estamos de acuerdo?
Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿entendieron esta primera parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Quiero que se saquen todas las dudas ahora, con respecto a el grado de hiperestaticidad. No, ¿por qué? A ver. Bien. Sí, pero lo tengo que hacer a la vez. No, son 5 desconexiones que tengo que agregar. Sí, siguen siendo 5. ¿Sí? Es que 5 porque tenés ahí el número de inecuaciones menos incógnitas menos ecuaciones. Se modifica el 52 también. Claro, se te modifican las incógnitas. Entonces Sí, después el grado de hiperestaticidad común baja a 5 en vez de a 6. Le van a modificar las incógnitas también. ¿Tá? Esto es importante de verlo en este primer paso, digamos, para poder corregirlo bien. ¿Sí? Estos dos números, los grados de hiperestaticidad internas y externas, son los que me van a decir a mí para dónde tengo que ir, cómo voy a tocar los apoyos fijos, los apoyos exteriores, las reacciones de vínculo externas, y las desconexiones, que son las que generan las reacciones de vínculo internas. ¿Sí? Las ecuaciones se van a encargar de, después de corregir y igualarse la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta sobre cómo obtuvimos el grado de hiperestaticidad, cómo obtuvimos la cantidad de nudos, o cómo obtuvimos la cantidad de barras, o cómo obtuvimos la cantidad de desconexiones? Yo, Pablo, tengo una consulta. Sí, ¿quién habla? Acuña. Yo entiendo que se hacía así, lo resolví así, pero me surgió una duda recién. ¿Por qué si enumeramos 5 nudos, 6 nudos, ¿no? Sí. ¿Por qué en los nudos en donde, por ejemplo, en el nudo 5, no tomamos otro nudo ahí, si bien sí tomamos 2 barras? No sé si se entendió, o sea, en el nudo empotrado, digamos, porque ahí sale una tercera barra. Sí, mira, justamente es lo que está indicado en el recuadro azul. ¿Sí? Sería el caso 1. ¿Está? Ese tramo de barra existente, en realidad es un tramo imaginario, es un tramo diferencial. ¿Sí? Hay veces que dice que su longitud tiende a 0. ¿Sí? Sí. Es una manera de representarlo para poder, verlo con más claridad la cantidad de desconexiones. En realidad, el nudo ahí es 1. ¿Sí? Ahí hay un solo nudo. Porque desde ese nudo es que se definen las 3 barras, la barra 4, la barra 7 y la barra 8. No existe otra barra más. Claro, es que si tendiera a 0, esa podría ser una sola barra, la barra vertical. Por eso era mi pregunta, ¿por qué para las barras sí lo contamos como nudo y para los nudos no? A ver, tratar de interpretar la pregunta. Por definición, un nudo es un punto al que concurren 2 o más barras. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, una barra tiene que tener cierta magnitud para poder considerarse barra, cierta longitud para poder considerarse barra. Sí. Básicamente tiene que tener una dimensión predominante que es la longitud. Si esa longitud es tan pequeña, que tiende a 0, no la vamos a considerar una barra. Ese tramito cortito que existe entre la articulación y la barra vertical, si querés de alguna manera.
¿sí? Sí, sí. Sí la consideramos para las desconexiones. ¿Por qué? Porque en realidad, para las desconexiones, nosotros estamos diciendo conceptualmente que la barra 7 está desconectada del resto. Por eso es que consideramos una sola desconexión. Distinto es el caso que la articulación hubiera estado justo en el centro, separando y articulando a las tres barras, a la barra 4, a la barra 7 y a la barra 8. Porque ahí las tres barras serían independientes en términos de giros, en términos de articulación relativa propia. No sé si te termina de responder la pregunta. Sí. Ahora lo entiendo un poco mejor. El concepto es el siguiente. El nudo es el punto en el que concurren dos o más barras. ¿Sí? Dos o más barras concurrentes a un punto generan un nudo. Ahora, ese nudo puede ser rígido o puede estar articulado. Y esa articulación, en caso de dos barras, es pura, ¿sí? Como es el caso del nudo 2. Esa articulación es pura. El caso del nudo 2 del ejercicio, ¿sí? El caso del nudo 2 del ejercicio, que sería el caso 3 de esta pequeña referencia que tenemos acá. Cuando tenemos dos barras concurrentes a un nudo articulado, ¿sí? Bien, ahí tenemos una sola desconexión. Las dos barras... Mi duda nacía más a partir de esa definición que recién dijiste, que dos barras que concurren a un punto forman un nudo, ya sea empotrado o no. Bien. La barra 4 y la barra 8 están concurriendo a un nudo empotrado. Sí, correcto. Y el diferencial de barra y la barra 7 estarían formando el nudo 5. Exactamente, sí. Todo ese conjunto estaría... No, para. De vuelta, le estás dando una entidad al diferencial de barra que no tiene. Claro, ahí está. El diferencial de barra no existe. Es una simplificación, es una forma de decir. ¿Sí? En términos de la desconexión, no existe realmente ese diferencial de barra. La articulación está pegada, está totalmente pegada a la barra vertical. ¿Sí? Pero la barra 7 está desconectada de esa barra vertical. Solo la barra 7 está desconectada, puede girar alrededor de la barra vertical. ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí. Es que la desconexión es una. Si estuviera la articulación justo en el centro, separando en términos del giro relativo a la barra 7, a la barra 4 y la barra 8, sería el caso 2 que tenemos acá. ¿Sí? Sería el caso 2, donde acá existirían dos desconexiones, porque son tres barras concurrentes a un nudo articulado completamente. ¿Ok? Y ahí se cuentan como la cantidad de barras menos 1. Sí, perfecto, gracias Pablo. Bueno, ¿alguna otra duda sobre esto? Pablo. ¿Sí? Una consulta. La hiperestaticidad externa, ¿se calcula siempre igual? R-3. Sí. Porque si tuviese una cadena abierta de 3 chapas, por ejemplo, ¿no necesitaría que se reste 5 para que la hiperestaticidad externa me dé 0? Sí, no los vemos esos casos ahora. Pero sí, esta fórmula es general. Esta fórmula es general. ¿Está bien? Pero sí. Bien. Bueno, entonces, sobre esta nueva base, entonces, ahora sí vamos a corregir. Este enunciado. Ahora vamos a agregar las desconexiones y a transformar algún apoyo fijo en móvil. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la premisa? ¿Cuál va a ser la clave en esto para poder darle una forma que después podamos resolver también? Bueno, hay algo que hay que tener en mente siempre, ¿sí?
que es la posibilidad de que nosotros generemos una cadena cerrada de chapas de forma tal que se comporte como una sola chapa. ¿Está bien? Eso es la premisa. Que de alguna forma yo disponga las articulaciones, principalmente pueda disponer las articulaciones, de forma tal que claramente vea una cadena cerrada de chapas, de manera tal que se comporta como una sola. ¿Tengo que tener en cuenta las cargas? En principio no. En principio no hace falta tener en cuenta ahora las cargas. Pero tampoco es conveniente olvidarse completamente de las cargas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, a lo largo del año, fuimos viendo que existen algunas estructuras particulares, que las llamamos reticulados, que resulta que tienen la particularidad, obviamente, que solamente se comportan tomando un solo tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo normal, el esfuerzo axial. ¿Sí? De manera tal que si una barra que cumple las condiciones de barra de reticulado, una chapa que cumple las condiciones de barra de reticulado, ya tenemos que saber cuáles son, me va a simplificar bastante el paso que va a venir después, que es el cálculo y la determinación de las reacciones de vínculo internas. ¿Sí? ¿Por qué? De tener dos incógnitas en el extremo de la barra, voy a tener una sola. Porque yo sé que se comporta como una barra de reticulado, de manera tal que solamente va a haber una incógnita. No van a ser dos. Cuando yo abra todas las articulaciones. Entonces, un poco lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de disponer ahora las articulaciones. Bien. Yo los voy a liberar y cada uno va a resolver, va a disponer el arreglo que crea conveniente, y obviamente que no vamos a llegar a un acuerdo. Cada uno va a tener una forma distinta de disponer las articulaciones, de manera tal de que se cumpla la condición nueva. No está bien, o sea, no está mal que haya distintas soluciones, ¿sí? Hay infinitas no, hay 4 o 5 por lo menos, formas de disponerlas para que se pueda resolver, para poder anular el grado de hiperestaticidad, ¿sí? Justamente lo que quiero es eso, es que lo planteen, lo piensen un ratito y lo volvamos a compartir, a poner en común. Vamos a dar un tiempo también para, obviamente, poder pensarlo. Y después no es cuestión de tirar al azar la disposición de articulaciones, sino teniendo en cuenta lo que va a venir después, que es el cálculo de las reacciones internas de vínculo y cómo voy a abrir este sistema. ¿Sí? Cómo lo voy a abrir y cómo vamos a plantear esas reacciones de vínculo internas. ¿Sí? De manera tal que voy a borrar todo esto y les voy a dar, obviamente, la consigna de la tercera parte. A ver. Entonces, voy a dejar de compartir. Bien. No, perdón. Esto perdón. Bueno, entonces, la próxima parte de la actividad, obviamente, que es corregirlo, ¿sí? Lo que deben hacer ahora es corregir el enunciado, agregando las 5 desconexiones y reduciendo o transformando uno de los apoyos fijos en un apoyo móvil, ¿sí? Vamos a dar un tiempo aproximado de 15 minutos para esta actividad. Son 9:30 hasta 9:45. Vamos a darles para que lo analicen y encuentren el grado de hiperestaticidad corregido. Sí. Solo eso, solo el grado de hiperestaticidad corregido. Sí, tienen que disponer ahora las articulaciones y la corrección de los apoyos para que quede un grado de hiperestaticidad igual a 0. ¿Sí?
Sí, No voy a perfecto. poner el enunciado original. Perdón, Pablo, justo fui al baño y volví. Entonces, ahora habría que agregar 5 desconexiones y transformar un apoyo fijo en móvil. Como Correcto. dice ahí. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Lo subimos ya o esperamos? No, todavía no. Prepárenlo para tenerlo a mano y en un ratito lo subo. Pablo, una pregunta, ¿lo volvemos a subir los mismos? No, voy a elegir otros.
Bien, recuerden preparar la foto. Que ahora vamos a elegir alguno al azar para analizar. Obviamente tienen que recalcular el grado de hiperestaticidad, verificar que sea igual a 0, tanto interna como externamente. Y también tienen que visualizar claramente que sea cinemáticamente invariable la estructura nueva, ¿sí? Básicamente es el paso previo antes de empezar a calcular reacciones de vínculo y abrir el sistema, ¿está bien? Tienen que estar bien seguros de que van a poder resolver esta estructura. Además de por la hiperestaticidad, por la configuración que asegura que todas las chapas estén fijas, ¿sí? Bueno, quedan un par de minutos. Los que no lo hayan terminado, vayan redondeándolo. Le voy a ir pidiendo al compañero Balog Kovac, ¿puede ser? ¿Está por ahí? Francisco. Bueno, envíalo por Slack, así lo abro y lo comparto.
Bueno, muy bien. Bueno, ¿podés abrir el micrófono, Francisco? Sí, ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Bueno, ahí estoy proyectando tu ejercicio, ¿sí? Tu solución. Sí. Claro, a ver si llega a ver. Sí, se ve. Ahí no. A ver. Aguárdame un minutito, por favor. A ver si me puedo complicar. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, contanos qué decisión tomaste para aplicar los grados de hiperestaticidad, para reducir los grados de hiperestaticidad. Agregué 2 nudos a los extremos del arco para después, cuando hago el análisis cinemático, poder decir que se comporta como un reticulado y convertí el apoyo de arriba en un apoyo móvil. Bien, el apoyo de arriba, hiciste un apoyo móvil, ¿en qué dirección? En esa misma dirección. Bueno, el apoyo fijo no tiene dirección, ¿sí? Vos querés decir la dirección horizontal. En la dirección de Z, vertical. ¿Perdón? En vertical. ¿Qué restringe el desplazamiento? En vertical. A ver. Vos decís que el apoyo móvil entonces restringe la dirección vertical así. Ah, no, me confundí en horizontal, sorry. Porque si no, comparte la misma línea de acción que el apoyo abajo. Ah, ok. El apoyo móvil lo tengo que convertir en esta dirección, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Para que junto con el apoyo fijo haya por lo menos genere 2 puntos fijos en alguna chapa. ¿Está bien? Ok. Ahora hablemos de las articulaciones internas, de las desconexiones que agregaste. En lo que vos llamás nudo 3, ¿correcto? Ahí veo que agregaste una articulación y en lo que vos llamaste nudo 5 agregaste otra articulación. ¿Sí? Sí. Primero hablemos de la articulación en el nudo 5. ¿Está? La articulación del nudo 5 está separando las 3 chapas, las 3 barras, o sea, la barra 8, la barra 3 y la barra 6, o separa parcialmente una de las otras dos. Separa las 3, así genera dos desconexiones. Ok. Separa las tres barras de manera tal que ahí se generan 2 desconexiones. ¿Sí? 3 menos 1. ¿Ok? Y en el nudo 3, la articulación separa todas las chapas, separa 2 y 2, separa 1 y 3. También separa las 4 y genera 3 desconexiones. Ok. Bueno, al rehacer las cuentas, ¿qué pasa con el grado de hiperestaticidad? El grado de hiperestaticidad queda 0. Porque se agregan 5 desconexiones y la reacción disminuye a 3. La reacción es de vínculo. Bien. La cantidad de barras no se modifica, la cantidad de nudos no se modifica, ¿sí? Sí se modifica la cantidad de desconexiones, porque agregamos hasta 5, de manera tal que el número de desconexiones pasan a ser 9. ¿Sí? Claro. También se modificaron las reacciones, que de 4 que teníamos antes, pasamos ahora a tener 3. ¿Sí? Entonces, al rehacer las cuentas, vemos que la cantidad de incógnitas, que ahora son 51, coinciden con la cantidad de ecuaciones, que también son 51. ¿Ok? Ahí es donde se hace de nulo el grado de hiperestaticidad, tanto el externo, como el interno, como el total. Por un lado, eso es correcto.
Ahora, te pregunto también, Francisco, ¿me podés hacer el análisis cinemático de esta cadena de chapas para asegurar que todas estén fijas? Sí, bueno, entonces tenemos que la barra 1, sí, la barra 1, la 4 y la 5 generan un triángulo elemental a la cual se le agregan en los nudos 2 barras más, que serían la 3 y la 6, siguiendo con el principio de reticulados. Y después las barras del arco también se agregan en los nudos, también siguiendo como reticulados, y se comporta como una sola chapa, Bien. que tiene 3 reacciones de vínculo. Bien, a ver, voy a volver a repetirlo un poco más gráficamente. Vos me dijiste la barra 1, que en realidad son la barra 1 y la barra 2. La 1 y la 2. ¿Sí? Ah. Es esta que está acá, la barra 1 y la barra 2. Vamos a decir que esta la podemos llamar, por ejemplo, S1. La chapa S1. De por sí, esta chapa ya está fija, ¿sí? Claro. Podemos asegurar que esta chapa está fija, porque tiene un apoyo móvil abajo, perdón, un apoyo fijo abajo y un apoyo móvil arriba, y la recta de acción del apoyo móvil no pasa por el punto fijo. ¿Sí? De manera que esa chapa yo ya sé que está fija. ¿Sí? Ahora, a esa chapa que yo ya sé que está fija, le estás agregando, me dijiste, 2 chapas más. Claro, la 5 y la 4. Nosotros nos podemos llamar la S1, S2 y S3. Okay. Aquí hay una segunda barra que la vamos a llamar S2, por ejemplo, y acá hay otra. ¿Bien? La llamo S3. Bien. ¿Qué pasa ahora con este conjunto de tres chapas? Se comporta como un reticulado. Más que como un reticulado, se comportan como El triángulo elemental del principio de reticulado. Sí, es un triángulo elemental. Pasa que acá estamos confundiendo dos conceptos. Como una chapa. Nosotros estamos analizando la estructura descargada, ¿sí? De manera tal que todavía no sé si puedo decir que son reticulados. Estamos hablando de una cadena cerrada de chapas, por ahora. Sería un arco de 3 articulaciones no alineadas, algo así. No es un arco de 3 articulaciones. El arco de 3 articulaciones eran 2 chapas abiertas. ¿De acuerdo? Perdón, Pablo, ¿puedo opinar? Sí, ok. Sí. Puede ser que serían una cadena cerrada de 3 chapas con sus articulaciones no alineadas. Bien, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Se comportan como una sola chapa porque se trata de una cadena cerrada de 3 chapas con las articulaciones no alineadas. Siempre que encuentre una cadena cerrada de 3 chapas con las articulaciones no alineadas, yo sé que eso se comporta como una sola chapa. ¿Cómo cuál chapa se comportan las 3, cinemáticamente hablando? Como la fija. Como la chapa fija, que es S1. ¿Sí? Si S1 ya sé que está fija, también van a estar fijas S2 y S3. No tienen posibilidad ni de desplazarse en X, ni de desplazarse en Z, ni de girar. ¿Sí? Porque están vinculadas a una chapa fija, que es S1, de la forma correcta en la que se vinculan 3 chapas cerradas con las articulaciones no alineadas. De manera que no tienen ninguna posibilidad de desplazamiento, ni absoluto ni relativo. Siguiendo con el análisis, ¿qué pasa con las otras dos entonces? Estamos agregando La barra 3 y la 6 se comportan de la misma manera que la 5 y la 4. Claro. Sigue formando una cadena cerrada. Nosotros teníamos hasta ahora que el conjunto de las chapas S1, S2 y S3 se comportaban como una sola, todo esto estaba fijo. ¿Sí? Yo tengo que ver ahora que todo esto está fijo. Es como si fuera una sola chapa con forma de Argentina, ¿no? Es como si fuera una sola chapa, que sigue teniendo el apoyo fijo acá abajo y el apoyo móvil en esta dirección acá arriba.
es una sola chapa, que le estoy agregando 2 chapas más. ¿De qué manera le agrego esas 2 chapas? Bueno, las hago rectas y concurren a una articulación. exacto, rectas, las hago concurrentes a una articulación, y ahora las 3 nuevas articulaciones tampoco están alineadas. De manera tal que ahora se comporta todo esto como una nueva chapa. ¿Sí? Ahora este conjunto de la chapa anterior más estas 2, todo este nuevo conjunto, se sigue comportando como una nueva chapa. El conjunto S1, S2, S3 estaba fijo, de manera tal que las nuevas 2 chapas que agrego también están fijas. ¿Sí? Y finalmente agrego 2 chapas más, que son estas 2, las del arco, de manera tal que las articulaciones vuelven a no estar alineadas. Puedo asegurar que todo el conjunto se comporta como una sola chapa. Bueno, este criterio es fundamental a la hora de disponer las desconexiones. ¿Sí? Este criterio, este concepto es fundamental tenerlo bien presente a la hora de disponer las articulaciones. Nosotros no queremos dar recetas, no queremos decir háganlo siempre así, porque cada ejercicio va a ser distinto, cada problema va a ser distinto. ¿Sí? Pero fíjense, como criterio general, nosotros tenemos que tratar de elegir de alguna forma una chapa principal, que en este caso es la chapa compuesta por las barras 1 y 2, ¿sí? A la cual le vamos a agregar de a pares 2 chapas más, o 2 barras más, que van a ser concurrentes a otro nudo articulado. ¿Sí? Como criterio general, así lo vamos a construir mentalmente. Una chapa principal, que generalmente es la que tiene los vínculos, pero no siempre pueden estar. El apoyo móvil podría haber estado en otro lado, podría haber estado en el nudo 2, por ejemplo, ¿sí? Y seguiría comportándose todo de la misma manera. Pero en la medida que lo podamos hacer, tratémoslo de hacer, porque eso nos trae cierta simplificación en el resto de la resolución. Si yo elijo una chapa principal, a la cual concurren las demás, o de la cual nacen las demás, bueno, yo de alguna forma estoy concentrando los esfuerzos en esa chapa. Estoy concentrando los esfuerzos en esa chapa principal. ¿Sí? Y si tengo la posibilidad de simplificar el resto, tratando de que sean barras de reticulado, o lo más parecido a una barra de reticulado, eso me va a facilitar mucho los cálculos a la hora de plantear las reacciones de vínculo. ¿Sí? A la hora de plantear las reacciones de vínculo interno. Bien, quiero preguntar, ¿alguien tomó otra decisión distinta a la que tomó el compañero Francisco Balog Kovacs? ¿Puso las articulaciones internas de otra manera? ¿Todos dispusieron de la misma manera? Sí, yo de la misma forma. Bueno, hubo un consenso unánime. Es que en realidad no sé si había muchas maneras más de agregar las desconexiones, ¿sí? Que no sea generando articulaciones raras donde no tenían que aparecer, ¿sí? Una vez que está más o menos planteado y claro el concepto, es como que la solución va decantando sola, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Se podría dejar a la barra 3 sin nudos articulados y hacerles nudos articulados a las demás barras en los extremos? A la barra 3, perdóname, ¿cómo sería? ¿Vos lo planteaste así? No. No, yo lo planteé igual que la mayoría, me imagino, pero me surgió recién la pregunta. A ver, ¿cómo sería? A la barra 2 ponerle una articulación en el extremo, lo mismo a la barra 5, a la 6, a la 8 y a la 7. No poner un nudo articulado para todas, sino articular los extremos. A ver, tendría que verlo.
la barra 2 en el extremo, en el nudo 3, decís vos. Claro. Y después, ¿qué más? La barra 3 también en el nudo 3. Sí. No, la barra 3 no, la 5. La barra 5 en el nudo 3 también. A ver, voy a tratar de dibujarlo mientras lo decís. Lo decís, agregar acá. Voy acercando un poquito. Agregar a la barra 2, aquí, una articulación. Claro. Después agregarle que a la barra... La 5, a la 7, la 8 y la 6. La 5... acá. Claro. Y después la 8... acá. Y la 6. Y a la 7 también. Bueno. Y acá en el nudo 3 es lo mismo, digamos. Si yo, en realidad, quedaron las 4 barras articuladas. Eso es lo mismo que poner el nudo ahí en medio de todas las barras, ¿no? Y claro, porque vos fíjate que en términos de la articulación relativa o la posibilidad de girar relativamente entre chapas, ¿sí? Esta disposición, la de las articulaciones rojas, cinemáticamente genera el mismo efecto que si vos tuvieras solamente una articulación en el centro que separa las 4 chapas. Claro, sí. Eso es lo que tenemos que ver cuando analizamos las desconexiones. Lo mismo ocurre en el nudo 5. ¿Sí? La barra 8, la barra 3 y la barra 6 tienen la posibilidad de girar relativamente entre sí. O sea, están articuladas esos extremos. ¿Está bien? Es lo mismo que tener una sola articulación en el centro que separa las 3 barras, que articula a las 3 barras. Sí, no lo había pensado bien, es lo mismo, claro. Es exactamente lo mismo. Ahí se siguen contando ese nudo como con 2 desconexiones y el nudo 3 también con 3 desconexiones, ¿sí? Sí, joya. ¿Está bien? Digamos, es otra forma de plantear lo mismo, pero es exactamente lo mismo. Es más simple dejar una sola articulación. ¿Sí? Bien. Bueno, el próximo paso va a ser plantear las reacciones de vínculo internas y externas. ¿Sí? Y acá es donde vamos a dejarle tarea para el hogar, porque justamente lo que vienen ahora las confusiones es cómo abrir esta cadena y cuáles son las incógnitas, cómo las voy a llamar y quién actúa con quién. Les voy a dejar una serie de comentarios para que tengan en cuenta. ¿Sí? La próxima actividad es que ustedes, en este ejercicio, que voy a proyectar ahora, obviamente ya con la estructura corregida, que es el mismo que han resuelto la mayoría, creo que todos. La próxima actividad va a ser que a partir de esta estructura corregida, fíjense que es la misma, ¿sí? Pusimos la articulación, lo que yo llamé nudo 1 y nudo 3, separando todas las chapas, ¿sí? Ahora hay que plantear las reacciones de vínculo y calcularlas, ¿está bien? Ahora hay que plantear la reacción de vínculo y calcularlas. Se nos fue un poco el tiempo y no lo vamos a plantear ahora porque se nos va a ir demasiado. Y yo prefiero que lo estudien tranquilos durante la semana y lo vamos a retomar la semana que viene. ¿Sí? Pero esta parte es la clave, obviamente, para poder trazar bien el diagrama en cuerpo libre y después los diagramas. La próxima actividad, que les queda, van a tener una semana de vencimiento, digamos, de plazo, es abrir todo este sistema de
de chapas, abrirlo completo y calcular todas las reacciones de vínculo externas e internas. Acá habíamos puesto no calculadas aún, pensando que la íbamos a poder plantear ahora, pero yo prefiero que lo hagan en sus casas tranquilos, durante la semana, abran todo el sistema, nominen las reacciones internas de vínculo, las llamen con un nombre y las calculen ya. Lleguen al diagrama de cuerpo libre para la semana que viene, ¿sí? Y acá le vamos a dejar un comentario, que es el siguiente. Cuando nosotros empezamos a hacer la apertura de cadenas abiertas y cerradas de chapa en la unidad 2, les enseñamos a calcular las reacciones de vínculo internas, la verdad es que no había grandes complejidades en términos de esas reacciones, porque generalmente nosotros trabajábamos con cadenas de chapas abiertas o cerradas, donde como mucho teníamos articulaciones que unían, bueno, perdón, que separaban dos chapas, ¿no? S1 de una chapa S2. Esto podían estar separadas mediante una articulación relativa propia, podía llegar a tener una articulación relativa impropia de esta forma, ¿de acuerdo? No teníamos un par de bielas paralelas, por ejemplo. Y siempre separábamos una chapa de la otra mediante algún tipo de articulación relativa interna, propia o impropia, ¿sí? Generalmente era de segundo grado, de manera tal que nosotros sabíamos muy bien que al abrir estas dos chapas, teníamos que reemplazar al vínculo interno, que era la articulación o un par de bielas, por el efecto estático que generan, ¿sí? ¿Cuál era el efecto estático que generaba la articulación relativa propia o articulación propiamente dicha, que es el caso 1? ¿Qué era lo que estaba pasando por la articulación relativa propia? Pregunta. ¿Esfuerzos de compresión y tracción? Sí, vamos a decir que pasaban dos fuerzas, ¿sí? Pasaban dos fuerzas, vamos a llamarlas de esta manera, voy a dibujarlo por acá. Nosotros sacábamos o lo redibujamos con la chapa abierta, acá aparecían dos incógnitas, ¿sí? En ambas chapas. ¿Estamos de acuerdo? La llamamos X1 y X2, etc. ¿sí? Lo mismo ocurría cuando abríamos una cadena abierta, una cadena de chapas que tenía un par de bielas paralelas, por ejemplo. ¿Qué era lo que pasaba cuando nosotros sacábamos las bielas paralelas? Una fuerza y un momento. Bien, acá iban a aparecer, por la disposición de las chapas, iban a aparecer una fuerza en esta dirección, una fuerza en esta dirección, en cada una de las chapas, iguales y contrarias, y también iban a aparecer un momento en cada una de las chapas. Estas eran nuestras incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Esto estaba muy bien cuando trabajábamos con dos chapas. ¿Sí? Cuando trabajábamos con dos chapas que estaban separadas por algún tipo de articulación, así era el planteo, y desde acá empezábamos a calcular reacciones. Íbamos por un lado, íbamos por el otro, analizábamos por separado, las podíamos analizar en conjunto. Bueno, hasta ahí todo bien. Resulta que seguimos avanzando y llegamos a estructuras reticuladas, ¿sí? Donde analizamos y vimos el concepto de chapas que se comportan como barras de reticulado. Esas chapas tienen una particularidad, que es que van a estar sometidas solamente a esfuerzos axiles, esfuerzos de tracción o esfuerzos de compresión. Vale decir, cuando una barra es de eje recto, tiene los nudos articulados, tiene ambos extremos articulados, no tiene ninguna carga aplicada en el tramo, ¿sí? Sino que todas las cargas están aplicadas justamente en los nudos articulados, ¿sí?
Cuando esas condiciones se cumplen, nosotros dijimos que esa barra se comporta como una barra de reticulado, de manera tal que no queda ninguna otra posibilidad que esté sometida solamente a esfuerzos de compresión o de tracción. Viendo este esquema, viendo esta estructura que estamos viendo acá, ¿me pueden decir cuáles son las barras que se pueden considerar que van a trabajar como estructura, como barras de reticulado? La 3, 5 y 6. Muy bien, exactamente. La barra 3, sin ninguna duda, la barra 3, que es la que está acá, sin lugar a duda se va a comportar como una barra de reticulado. La barra 5, sin ningún lugar a duda, se va a comportar como una barra de reticulado. Y la barra 6. ¿Por qué no se comporta como reticulado la barra 1 y la barra 2? Porque no son de eje recto. Porque no son de eje recto, son de eje curvo, son arcos. ¿Sí? Los arcos no, ya vimos que no hay manera de que el arco solamente se comporte a esfuerzo normal. También tiene corte y también tiene momento. ¿Por qué la barra 7 no es de reticulado? Porque tiene la carga de 10 kilonewtons. La carga de 10 kN en el centro, que le va a generar una flexión. Yo ya la estoy viendo la flexión, ¿sí? Todos ven que esta barra va a estar flexionada para arriba. Y además va a tener corte, y además va a tener esfuerzo normal. Sí, se ve. Bien, esto ya lo tenemos que ver al golpe de vista, ¿sí? Nos va a simplificar las cuentas. Lo mismo ocurre con la barra 8 y con la barra 4. Tienen la carga distribuida, los nudos no están completamente articulados, ¿sí? Bien, pero la barra 3, la barra 5 y la barra 6, yo ya sé de entrada que se van a comportar como barras de reticulado. Eso me facilita, de cierta forma, el problema. Porque yo ya sé que cuando las abra, y cuando ponga en evidencia las reacciones de vínculo interna, no son dos incógnitas en cada extremo. Cuando yo analice la barra 5, por ejemplo, no tiene dos incógnitas en cada extremo. En realidad tiene una sola, que es el esfuerzo de tracción o de compresión. ¿Sí? ¿Cuál las puedo representar como dos fuerzas que en realidad van a ser las componentes de una sola fuerza? ¿Está bien lo que digo? Yo las puedo representar como dos fuerzas, pero que en realidad es una sola incógnita, porque son las componentes de una sola fuerza. Eso me va a pasar tanto con la barra 5, como con la barra 6, como con la barra 3. ¿Sí? Bien, eso es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar cuando planteemos las incógnitas, porque si no nos podemos llegar a marear, plantear incógnitas de más y meternos en una ensalada de la que no podemos salir, o nos va a costar un montón salir. Otro tema importante es, como vimos en la semana pasada, separar el arco. ¿Sí? El arco generalmente lo tenemos que considerar como un apéndice. ¿Sí? Lo vamos a disponer siempre más o menos de esa forma, para que ustedes al arco lo puedan tratar aparte, ¿sí? Lo pueden tratar aparte, como una aparte, está vinculada, obviamente. Pero básicamente el arco, nosotros lo vamos a analizar como otra estructura, ¿sí? Que va a estar afuera, lo vamos a considerar justamente como un arco de tres articulaciones, de esta manera. ¿Sí? Con la carga ahí. Este es un arco de tres articulaciones. El efecto que le está generando el resto de la estructura al arco son dos puntos fijos, que están representados acá. ¿Sí? Son dos puntos fijos. Por la acción de la carga sobre el arco van a existir acá las reacciones que equilibran al arco y que se van a traducir en acciones sobre la estructura. De manera tal que yo puedo replantear esta estructura sacando el arco y directamente aplicando en el resto de la estructura las acciones que el arco le genera. Bien. Eso es una manera inteligente de simplificar el problema. Al arco calculo las reacciones de vínculo digamos, internas y las aplico al resto de la estructura, obviamente la igual y contraria, ¿no? Pero ya me olvido del arco. Ya el problema se va simplificando. Cuando ya abra, fíjense lo que va a pasar por separar el arco con el nudo 3. En el nudo 3, que tenemos
una concurrencia de 3 barras, y el nudo está articulado, ahí aparecerían 6 incógnitas, ¿no? 2, 4, 6 por cada barra, que en realidad hay 2 barras que yo tengo ayudín, porque no son dobles. Pero al simplificar y al retirar el arco y aplicar la carga que el arco le hace, la acción que el arco le hace a la estructura, hay una barra menos. De tal que ese nudo se simplifica bastante y las reacciones internas se simplifican bastante. Eso es lo que tenemos que mirar. La única que me va a quedar media complicada va a ser el nudo 1, el nudo 4 y el nudo 5, bastante simple también. ¿Sí? Pero yo les digo que planteen las reacciones de vínculo externas e internas, las calculen, y la semana que viene vamos a ver cómo hacer para poder verificarlas medio rápido, también con simple, antes de calcular un diagrama, ¿sí? Por lo menos algunas. A modo de que se lleven una herramienta más para estudiar para el parcial. En el parcial no lo van a tener en simple, obviamente, pero sí van a tener la práctica hecha. ¿Había alguna pregunta por ahí? Yo tenía una consulta y se me escucha un poco mejor, un poco más alto. Yo no escucho muy bien. No, bueno, ahí escribo entonces. ¿Cómo? Ahí escribo la pregunta por el chat. Para hacer la fecha. Bueno, preparen también la foto, obviamente, para compartirla, y en la semana que viene vamos a chequear. ¿Sí? Otro tema que también queríamos mencionar era el tema de analizar las interacciones entre las chapas de a pares. Eso les va a simplificar, es una estrategia, no es necesariamente una receta definitiva. Ustedes pueden estudiar el nudo, el equilibrio del nudo, para poder calcular las reacciones internas de vínculo, o pueden usar esta herramienta, que es la misma que vimos con Ariel también, de agrupar de alguna forma las reacciones internas de vínculo para que trabajen de a pares, como habíamos visto al principio, con 2 chapas concurrentes a una barra. La barra 3 tiene como esfuerzo la reacción horizontal del arco. La barra 3 tiene como esfuerzo la reacción horizontal del arco, y la barra 6 tiene como esfuerzo la reacción vertical del arco. Bueno, esa es como la pregunta. Iba a preguntar lo mismo, porque si en el nudo 3 vos reemplazás el arco por las 2 reacciones, ¿no? Esas 2 reacciones, vos se las podés pasar a las 2 juntas a la barra 3 o a la barra 6. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos al principio, cuando abríamos las cadenas de chapas y teníamos, por ejemplo, en un nudo una reacción, un vínculo externo que generaba una reacción? Y nosotros dijimos que esa reacción, al abrir ese nudo, teníamos que aplicarla a alguna de las chapas. Hay que elegir una, ¿sí? No a las 2, ni mitad y mitad, ni a ninguna, ¿sí? Hay que elegir una chapa y dejarla en esa. Con las interacciones entre chapas pasa lo mismo. Como vos bien decís, el arco tiene 2 reacciones, ¿sí? Una reacción horizontal y una reacción vertical. Cuando yo abra el nudo 3 y ponga en evidencia esas reacciones, yo tengo que elegir una chapa para aplicarle las reacciones. No puedo aplicarle una y una. ¿Sí? No puedo aplicar la reacción vertical a una chapa y la reacción horizontal a la otra. Elijo una de las dos y se la aplico a la misma. Entonces que aprovechamos y las hacemos trabajar de a pares, porque las vinculamos 2 chapas entre. Pues hay una que también tengo que elegir vincularla con una de las otras. No tampoco mitad y mitad, ni con una sí, con la otra no. ¿Sí? Justamente para que se generen esos problemas y se generen esas dudas. ¿Está? Van a ver que al final, si está bien planteado,
la solución es la misma, el diagrama de cuerpo libre es el mismo. El diagrama de cuerpo libre final es el mismo, independientemente de que se la haya planteado a una o a la otra. Lo que no puedo es hacer mitad y mitad, hacer una y una, no olvidarme de la reacción. ¿Sí? Partamos de este criterio, del estudio de interacciones entre dos chapas. ¿Tá? Si se le agrega una tercera, bueno, ok, se agregó una tercera. ¿A quién se le agrega? Bueno, elijo a una. Esta tercera se le agregó a la chapa S2. Ahí se generaron otro par. Pablo, porque me quedé pensando en la barra 6, la vertical, y yo supongo que se comporta como reticulado, y planteo solo 2 reacciones verticales en las puntas. Y después, las reacciones que me generaban el arco arriba de todo, yo elijo ponerlas sobre esa barra. Cuando haga sumatoria de fuerzas en X, ¿qué me va a quedar? Que una fuerza que tiene un valor, vale, ¿qué es? Igual a 0. ¿Qué pasa con la 3? ¿Cómo La 3. Yo la ¿A quién la relacionás, la 3? ¿Con la 6 o con la 2? Ah, ahí está. O sea, tendría que haber la reacción de la 3 también pasado a la 6. Sí, claro. Y las considero pares. Exacto. Ahí lo vi. ¿Está? Es la 3 la que la va a equilibrar a esa otra horizontal que no tiene quien tomarla. ¿Podrían repetir eso, por favor, Pablo? Sí, lo que preguntaba, a ver, voy a abrir ese nudo solamente, ¿sí? Voy a abrir un cachitito de ese nudo. Correcto. Vamos a abrir el nudo 3. ¿Está bien? ¿Qué va a llegar al nudo 3? Al nudo 3 llega el arco, llega la barra 6 y llega la barra 3. ¿Sí? Esta es la barra 6, esta es la barra 3 y este es el arco, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo lo primero que hago es, al arco, lo reemplazo por las 2 reacciones que las calculo aparte, ¿está bien? Como hicimos la semana pasada. Entonces ya no está más el arco. Acá hay un par de fuerzas. Las que el arco genera. Vamos a suponer que son estas 2. Y la reacción se la tengo que aplicar a una de las 2. ¿A quién se la aplico? ¿A la 3 o a la 6? Se la voy a aplicar a la 6, como dijo Alvarenga, ¿no? Sí, sí. ¿Está bien? Voy a ponerle nombre entonces. A esto, por ejemplo, lo llamo X1. ¿Está? A esto lo llamo X2. Este también es el X2. Y esto es el X1. ¿Sí? Estas ya las conozco. Podría no conocerlas, pero ya las conozco de antemano, X1 y X2. Porque si analizo el arco aparte, son mis reacciones internas de vínculo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿está totalmente abierto el nudo? ¿Está totalmente resueltas las reacciones internas de vínculo? En realidad no, me falta aplicar las de la barra 3. Me falta poner en evidencia acá la de la barra 3. ¿Está bien? ¿Cómo hago? Primero, la barra 3 dijimos antes que era de reticulado, ¿no? Se comporta como una barra de reticulado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. De manera tal que solamente va a tener una incógnita. ¿Eso lo ven todos? Sí. No tiene sentido que yo ponga acá. No tiene sentido que yo ponga acá 2 incógnitas. Porque yo ya sé que hay una que no existe. ¿Cuál es la que no existe? La del corte, la vertical. No existe, ¿sí? Yo ya sé de antemano que esta incógnita no existe, porque es una barra de reticulado. ¿La puedo poner? Sí, la puedo poner, pero también sé que cuando tome momento con respecto a este punto de acá, ¿cuánto me va a dar esa reacción? 0. 0. ¿Sí? Esa reacción ya sé que es 0, porque no hay ninguna fuerza en la barra. La única que hay es de tracción o de compresión, es axil, que no genera momento. ¿Tá? Entonces ya directamente no la pongo. Para no complicarme, no la pongo.
Solamente pongo esta, la voy a llamar ahora, porque estamos haciéndolo rápido, X3. Pablo, perdón, una pregunta. En este caso, el X1 que tenés arriba, ¿no sería distinta a la fuerza que llamás X1 abajo? Yo las estoy vinculando de a pares, ¿sí? Estoy diciendo que la reacción del arco la aplico directamente sobre X6, sobre la barra, la chapa 6. ¿Por qué sería distinta? Digo, por la que le hace X3 al nudo. O sea, yo cuando hago la sumatoria de nudos, si tengo la X1 del arco, que es igual a la reacción de la X1 de la chapa 6, de la barra 6, entonces la sumatoria no daría 0 cuando aplique la reacción de X3. Fíjate que yo digo que el arco es directamente, perdón, vos dijiste X1 no es igual a la X1 de abajo, claro. Sí. Sí. En realidad, claro, yo al revés, tendría que haber empezado por estas dos. Claro, o sea, la X2 sería igual a la X2 de abajo porque la X3 no toma, no toma corte. Pero acá falta la X3 de la vinculación entre la 3 y la 6, que es esta. Esta es X3, que sumada con X1, de alguna forma, es igual a la del arco. Ahí va. ¿Okay? Y una pregunta, en este caso, yo lo que estuve haciendo y me resultó y me daba igual, ¿no podría usar directamente como el método de los nudos ahí? ¿Evaluar directamente el nudo? Sí, también se puede usar el método de nudos. También se puede usar el método de nudos, pero teniendo en cuenta que todas las barras que sean concurrentes sean de reticulado, o que yo conozca las incógnitas. Pero el equilibrio de nudos se da siempre también. Claro. Todos los nudos tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Este nudo tiene que estar en equilibrio. Si yo ya conozco lo que me hace el arco a ese nudo, no es una incógnita, solo son incógnitas las otras dos reacciones, la de la chapa 3 y la de la chapa 6. Es válido. Perfecto. Ariel. No, Pablo. Sí. Con equilibrio también se plantean las fuerzas como las pusiste vos ahí a la izquierda, entre las barras. No, con equilibrio de nudos tendríamos que dibujar el nudo, ¿sí? Y plantear las fuerzas que están actuando sobre ese nudo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese nudo? Bueno, en principio tenemos X1 y X2. De alguna forma, ¿no? A ver. Si yo dibujo el nudo, tenemos X2 y X1, que es lo que el arco le hace al nudo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y después tenemos X6, lo considero saliente, más X3. Perfecto. Esta sería X1, esta sería X2, este es X3 y este es X6. ¿Sí? Claro, yo había pensado en equilibrio de nudo, entonces lo que habías planteado vos recién, de aplicar las reacciones del arco a una sola chapa, me había confundido. Pero bueno, si se puede usar equilibrio de nudo... Se ve más claro, en este es más claro tal vez aplicar el equilibrio de nudo. ¿Sí? Acá es más claro ver el equilibrio de nudo. Porque acá es más claro ver que la reacción horizontal del arco, solamente, que es X1, está al revés, perdón. Esta es X2 y esta es X1, ¿sí? Acá se ve más claro que la acción horizontal del arco, la única que la puede equilibrar es X3, es la barra horizontal. La fuerza que el arco le hace
a ese nudo. La fuerza horizontal que el arco le hace a ese nudo. Solamente la puede equilibrar X3. Por eso X3 va a ser igual y contraria a X1. ¿Sí? Y a la X2, la acción vertical que el arco le hace al resto de la estructura, que le hace al nudo, solamente la va a equilibrar X6. Pero al ser dato, X1 y X2, porque lo calculo primero, al ser dato no es incógnita, X3 y X6 sale muy rápido, sale muy fácil. ¿Se ve más claro haciendo el equilibrio de nudo en ese caso? Por mi parte, sí. Yo prefiero hacer eso. Bueno. Sí, plantéenlo. Es más claro eso. Ok, plantéenlo. Esta táctica, de alguna forma, de considerarlo a la pared, les va a resultar más simple cuando tienen 4 barras. Cuando tienen 4 barras concurrentes a un nudo y no todas son de reticulado, bueno, ahí es mejor trabajarlas en la pared. Bueno, chicos, vamos a hacer el interrogatorio del TP6. Están todos con... Pablo, te paso una última pregunta. Eso último que repetiste, eso último que dijiste, si lo podrías repetir para que... ¿Lo del nudo? ¿Lo del nudo? Sí, es lo último. Sí, que cuando lo haces por el... cuando tenés un caso de el nudo, pasa no quiero darla, pero cuando al nudo articulado concurren 3 barras, de las cuales una conoces la incógnita, que es el arco, la aplicás como carga, no como incógnita, ¿sí? La aplicás como dato, te conviene hacer el equilibrio del nudo, porque en realidad no deja de ser un nudo de reticulado. No deja